Mi gente, si alguien tiene la 2299 y está pensando si pasar a la 2293, está todavía con sus dudas, todavía no sabe si vale la pena el cambio, pues aquí en este video te voy a explicar un poco, te voy a decir si vale la pena o no, vamos a resolver esas dudas, o también te puedo decir quédate mejor con la 2299. Cuando le hice el revisado a esta 2293, le hice una pequeña comparación con la 2299, pero hoy vamos a entrar un poquito más a profundidad. Por ejemplo, la primera cosa que vamos a ver, y vean que aquí está, que es la cuchilla, la compatibilidad que tiene esta 2293 con las cuchillas, digamos que son una de las más vendidas, pues hablando Babyliss. En la 2299 la compatibilidad sería con Andis. No lo tengo 100% seguro, pero la medida de los huecos de aquí coinciden. Acá la prueba es cierta, como ya vieron el video donde hice la modificación para que la puedan hacer ustedes si es que ya tienen la 2293, si es que ya tienen las cuchillas Babyliss, pues les puede hacer cómodo el video. Y así que ese sería el primer punto de tener en cuenta si quieres cambiar. La compatibilidad es compatible con cuchillas Babyliss. Segundo punto, y siempre con las cuchillas que vienen aquí en la 293 que vienen de fábrica son mejores que las que vienen acá en la 2299 de fábrica. Okay, ese es el segundo punto y esto es bajo mi experiencia. Tercer punto por el cual deberías cambiar la máquina: los materiales de construcción. Esto lo digo por el ruido que forma la 2299 con el pasar del tiempo. Se vuelve muy alborotada, o desde el primer día que llega ya es alborotada. Sin embargo, la 2293 es silenciosa y aún así con las cuchillas Babyliss no se alborota el ruido. Y es algo pues mucho de tener en cuenta. El motorcito de la 2299 es fuerte, al igual que el 2293. Lo que pasa es que aquí tiene doble cubrimiento, uno en plástico por dentro y otro de metal en la parte de afuera. Acá tiene solamente una capa, digamos, que cubre el motor, que sería este plástico que ven aquí, y nada más. Esto hace que con el pasar del tiempo, de tanto movimiento, de tanta fuerza, porque el motorcito es fuerte, la hace alborotar más. Por ende, son los materiales de construcción. Ok, ese es el tercer punto, y el cuarto sería pues el ruido. Por ejemplo, ahora está con cuchillas Babyliss. Es mucho más suave, aunque con las cuchillas Babyliss es suave. Y pues ya van 4 puntos, ya van 4 motivos por el cual deberías hacer el cambio. El quinto, la forma de encender. En esta parte es un poco como metida, pues la verdad que eso es un punto bajo, depende de quién se acostumbre, de quién lo vea como punto bajo y quién no. Pero es que acá ya tenemos un interruptor, una pequeña palanquita para encenderla, y es muchísimo más cómodo, pero mucho más cómodo, y para mí pues ese es otro motivo por el cual deberías estar pendiente si la cambias o no. El sexto motivo es la pantallita que tiene. Ok, eso no es un punto bajo, pues la verdad es que simplemente una característica que trae una pantalla y que acá no, simplemente una característica de la máquina. Pues de todas maneras tiene una pantallita donde podemos controlar la batería. Es que nos estamos acostumbrando cada vez más a eso, ¿no? A controlar la batería, hasta controlar la fuerza, y ahora hasta controlar los RPM. Ya nos estamos acostumbrando a eso, pues no está nada mal que tenga para controlar la batería también.
Seguimos por el punto número 6 o 7, ya me confundí, pero bueno, es que son los watts de potencia, que aquí son 10 y aquí son 5. Digamos que tenemos el doble de empuje al motor. Y vean, pues ya son muchos cambios, ya hay un cambiamiento, se nota el cambio que ha habido de esta máquina a la 2293, se nota mucho. Vamos a hablar de algo, vamos a hablar de la base de carga, y es que la Kemei 2299 no tiene base de carga, pero en la marca, creo que BRD Clip tiene base de carga, en WMARK tiene base de carga. La verdad que puede hacer la diferencia o no, yo no lo veo tan necesario siendo un trimmer, ¿no? De todas maneras, acá no tiene base de carga, que si esta la hacían con base de carga, yo creo que no tendría competencia este trimmer rondando ese precio, ¿no? O sea, ya sería completísimo, de los más completos que habrían en AliExpress, ¿no? Con buen material, buena cuchilla, excelente interruptor de encender, la pantallita, los 10 watts de potencia, la compatibilidad con las cuchillas, y que las cuchillas son buenas, y si hubiese traído una base de carga, yo creo que podría igualar a las ventas de la 2299 o superar esas ventas. La verdad que esta tuvo una acogida inmensa mundialmente, y que eso no lo estamos viendo con la de acá, pero quien la tiene sabe de lo que hablo. Esta maquinita es un maquinón, por ese precio es un maquinón, y acuérdense que están las ofertas siempre de AliExpress, yo siempre les estoy dejando por ahí, aprovechen, porque la verdad que la máquina vale la pena hacer el cambio, vale la pena. La verdad que aquí teníamos que parecía un juguete, que trabaja pues muy bien, pero acá tenemos algo ya pues de mucha más calidad, de bastante calidad respecto a esto, donde ya le hace frente a otras máquinas de otras marcas, como una Babyliss mismo, como una de la gama, quizás ya le hace frente, pero donde sobresalen los materiales de construcción, por ejemplo, ¿no? Quizás las cuchillas que traen de fábrica, pues también el precio está muy bajo, que no están malas las cuchillas por ese precio, son muy buenas, pero es que si tuviera una cuchilla de fábrica aquí, así como esta, sería excelente, o que venga de fábrica con unas cuchillas como las Yukai Pro o Lence Pro, y la hubiesen vendido por un poquito más, era un maquinón. Con la base de carga, no, tenían para vender muchísimo, pero no sé por qué no hay mucha inversión en estas maquinitas aquí, pues la dan como que si se vende, y si no, no. De todas maneras, el consejo que yo les doy, quien tiene esta y está pensando en hacer el cambio con una de estas, para mí es validísimo, recontra que válido el cambio, ¿ok? Gente, eso era todo, eso era para ver si tenían dudas o no, por si alguien se lo preguntaba, por si alguien hoy en día todavía estaba pensando en esta maquinita. Otra cosa que les tengo que decir, la regulación a cero. Aquí sí se podía, pero es demasiado trabajo. Y aquí pues la verdad que facilísimo regularla a cero. Inclusive con las cuchillas de Babyliss también queda un cero perfecto. Pues ahora digamos que la maquinita está completa, así que por mi lado hagan el cambio. Vale mucho la pena. Si la encuentran en una oferta buena, mi gente, vale mucho la pena. Nos vemos en otro video.